Buen día. Vamos a presentar el tema de ovogénesis y espermatogénesis de la materia de embriología impartida por el doctor Avendaño Velázquez Marco Antonio. Este equipo está conformado por Agúndez Hernández Karen, García Flores Natalia, García Zavala Yair, Osuna Coronel Guadalupe, Pasos del Río Daniela y Villegas Higuera Ailín. Hoy hablaremos sobre la reproducción sexual que tiene variabilidad genética, como lo son la gametogénesis y la ovogénesis. Comenzando por esta última, la ovogénesis se define como el proceso en el cual se producen los gametos femeninos, también llamados óvulos. Esta se lleva a cabo en los ovarios y las células precursoras de los óvulos son las ovogonias. Estas inician su división desde el tercer mes de gestación y dan origen a los ovocitos primarios, que son las células diploides, las cuales, a lo largo del desarrollo embrionario, realizan la primera división meiótica, la cual se detiene en la profase 1 y así permanecen hasta entrar a la pubertad. El proceso de maduración de los ovocitos empieza antes del nacimiento y no finaliza hasta después de la pubertad, la cual ocurre de los 12 a los 15 años en la mujer. Al momento en que las células germinales primordiales llegan a la gónada, se diferencian de los ovogonios. Estos pasan por divisiones mitóticas y al final del tercer mes ya se encuentran en grupos rodeados por una capa de células epiteliales planas que se originan en el epitelio celómico que recubre al ovario. La mayoría de los ovogonios siguen dividiéndose por mitosis, pero algunos lo dejan de hacer en la profase de la meiosis I, para así poder formar los ovocitos primarios. En los siguientes meses aumenta rápidamente el número de ovogonios, y al quinto mes alcanzan su nivel máximo de alrededor de 7 millones de células germinales en los ovarios. Así que comienza la muerte celular y muchos ovogonios junto con los ovocitos primarios se degeneran, volviéndose atrésicos. En el séptimo mes, la mayoría de los ovogonios se degeneran a excepción de algunos cercanos a la superficie. El resto de los que sobrevivieron ya iniciaron la profase de meiosis I y casi todos están rodeados por una capa de células epiteliales planas. Se le da el nombre de folículo primordial al ovocito primario y es lo mismo que pasa con las células epiteliales planas circundantes. Proseguimos con la maduración de los ovocitos en la pubertad. En esta etapa de la pubertad, los ovocitos primarios se detienen en la etapa profase, antes de terminar su primer división meiótica. El responsable de esta detención de los ovocitos primarios es el inhibidor de la maduración de los ovocitos. Es un péptido chiquito, pequeño, secretado en las células foliculares. Como se comentó en el tema pasado de la maduración de los ovocitos en el nacimiento, nosotras nacemos con entre 600.000 y 800.000 ovocitos primarios. En la niñez ocurre algo que es la atresia, que provoca que esos 600.000 o 800.000 ovocitos disminuya a una gran cantidad, que es hasta los 40.000 ovocitos. De estos 40.000 ovocitos, solo menos de 500 llegan a la etapa de la ovulación. La espermatogénesis es el mecanismo encargado de la producción de los gametos masculinos, comúnmente llamados espermatozoides. Este proceso se lleva a cabo en las gónadas y tiene una duración aproximada de 62 y 75 días. Esta se extiende desde la adolescencia hasta toda la vida del varón. La formación de espermatozoides comienza alrededor del día 24 del desarrollo embrionario en el saco vitelino. Ahí se producen 100 células germinales que migran hacia los esbozos de los órganos genitales. Alrededor de la cuarta semana ya se acumulan alrededor de 400 de estas células germinales. Los testículos, para poder producir espermatozoides, tendrán que esperar hasta la pubertad, cuando estén suficientemente desarrollados. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrix Zavala y yo les voy a hablar sobre la maduración de los espermatozoides que inicia en la pubertad. La espermatogénesis que inicia en la pubertad incluye todos los eventos por los cuales las espermatogonias se transforman en espermatozoides. Al nacer, las células germinales del embrión masculino pueden reconocerse en los cordones sexuales de los testículos, como las células pálidas grandes circuncidadas por las células del soporte, así como podemos ver en la imagen A. Y las células del soporte, que derivan del epitelio superficial de los testículos, al igual que las células foliculares, se convierten en células sustentaculares o de Sertoli, así como podemos ver en la imagen B.
Fases fundamentales en la formación de espermatozoides. Continuamos con la fase proliferativa. A partir de una célula madre germinal se forman espermatogonias tipo A. Estas, por medio de mitosis o división celular, forman espermatogonias A y B. La A, como ven en la imagen, no muestra ninguna continuidad, ya que no tiene ninguna ciencia porque se van replicando. Es como una cadenita. La A va generando tipo A y B. Y otra vez la A va generando A y B. ¿Okay? La tipo B da lugar a un espermatocito primario y también da a su vez 4 espermas maduros, acabando el proceso de espermatogénesis. En la edad reproductiva de los hombres, que es la pubertad o la adolescencia, estas células se van dividiendo varias veces para crear un tipo de célula llamado espermatocito primario. A lo largo de estas divisiones se producen varios cambios celulares. Fase meiótica, también conocida como espermatocitogénesis, es la etapa en la que se crea una nueva división celular, mejor conocida como meiosis, en la que se dividen la información genética a la mitad. Debido a esto se producen células haploides denominadas espermátidas. La meiosis se puede dividir en dos fases, la etapa 1, que es meiosis 1, y la etapa 2, meiosis 2. La meiosis 1, cada espermatocito primario da lugar a 2 espermatocitos secundarios haploides, y en la meiosis 2, de cada espermatocito secundario se pueden producir 2 espermátides, es decir, que cada espermatocito primario diploide da lugar a 4 espermátides haploides. Espermiogénesis o espermateliosis es el proceso de transformación de las espermátides en espermatozoides. El proceso incluye la formación del acrosoma a partir del aparato de Golgi, incluye la condensación del núcleo, la formación de cuello, cuerpo y cola y por último, la eliminación de la mayor parte del citoplasma. El tiempo requerido en el ser humano para que una espermatogonia se convierta en un espermatozoide maduro es alrededor de los 74 días. Se reproducen alrededor de 300.000 espermatozoides diarios. En esta etapa, las cromátidas ya no se dividen, pero presentan cambios drásticos. Cambian de ser unas células globosas a ser unas células alargadas llamadas espermatozoides, de las cuales cada una de ellas se encuentran dotadas de cromosomas haploides. Yo solo daré un breve resumen sobre ambos temas. La ovogénesis es un proceso de formación de óvulos. Cuando las células epiteliales llegan a la gónada de una mujer genéticamente femenina, estas células se diferencian como ovogonios. Tras varias divisiones mitóticas, estas se detienen en la profase de la meiosis 1, dando origen a un ovocito primario. Esto sucede en el tercer mes. Para el quinto mes, los ovocitos primarios ya alcanzaron su número máximo, que es de 7 millones. Para el séptimo mes, muchos ovogonios y ovocitos han muerto. El resto de los ovocitos primarios ya empezaron la profase de la meiosis 1, y estos se rodean sobre células epiteliales planas. En el momento del nacimiento se estima que nada más tenemos de 600.000 a 800.000 ovocitos, y esos ya comenzaron la profase de la meiosis 1, pero estos entran en una etapa de descanso llamada fase de diopleno, etapa de diopleno. Al comienzo de la pubertad solo tenemos 40.000 ovocitos, y entra el estadio 2 donde el ovocito primario se mantiene y está en número diploide de 46 cromosomas, se divide y da origen a un ovocito secundario de número haploide y a un corpúsculo. El ovocito secundario entra en la meiosis 2, pero se detiene en la metafase antes de la ovulación. Al ser liberado solo podrá completar la meiosis 2 al ser fecundado. De otra forma, el ovocito secundario muere 24 horas después de la ovulación. Ahora vamos a hablar sobre la espermatogénesis, que es el proceso de espermatogonio a espermatozoide.
En el nacimiento, las células de soporte se unen con las células germinales. Poco antes de la pubertad, los cordones sexuales adquieren una luz formándose en túbulos seminíferos. Pero al mismo tiempo, las células germinales dan origen a unas células precursoras de espermatogonios y ahí se forman los espermatogonios de tipo A, que ahí es el inicio de la espermatogénesis. Pasan por diversas divisiones mitóticas para constituir clones de células y justo en la última se dan los espermatogonios de tipo B. Luego se dividen formando espermatocitos primarios y entran en una fase prolongada de 22 días. El espermatocito experimenta la meiosis II, dando origen a las espermátidas, que es otro proceso que se llama espermiogénesis, que es el proceso de espermátida a espermatozoide. Es una serie de fases. La primera es la formación del acrosoma, que es un depósito que tiene el espermatozoide en la cabeza que contiene enzimas necesarias para penetrar el óvulo. En el momento de la fecundación, la segunda es la condensación del núcleo donde se alinean todos los cromosomas. En la tercera es la formación del cuello, la pieza intermedia y la cola. Y la cuarta es la eliminación del citoplasma. Haremos un breve paréntesis para explicar lo que contiene el espermatozoide. En su cabeza ya comentamos que tiene el acrosoma. En el cuello contiene el centriolo y en la pieza intermedia la mitocondria, que entre más mitocondria haya, más fuerza va a tener para impulsarse. Cuando los espermatozoides entran en la luz de los túbulos seminíferos, los conducen hacia el epididimo, donde ahí adquieren más fuerza y más resistencia para sobrevivir en el camino que van a recorrer tras una eyaculación. El proceso de espermatogonio a espermatozoide es de 74 días y se producen cerca de 300 millones de espermatozoides cada día.